Bienvenidos a En la Mira de la Ley, siempre tocando temas importantes dirigidos a todos aquellos que toman decisiones en nuestro país y aquellos que tienen que estar informados sobre estos temas. Crisis. Crisis es la palabra que hemos escuchado las últimas semanas. Crisis global, guerra, aranceles, potencias enfrentadas. La pregunta es, ante una crisis, ¿se acabó el mundo? ¿O podemos aprovechar algo de esta crisis? ¿Podemos convertir esta crisis en una oportunidad? ¿Qué puede hacer el Perú? ¿Echarse a llorar ante esta crisis? ¿O puede verlo como una oportunidad? Justamente para eso, pues, el Perú se encuentra en un lugar ahora geográficamente o geopolíticamente muy interesante, muy atractivo, y queremos pues ver si el Perú, gracias a esta ubicación geopolítica, se puede convertir en un actor importante en la economía global. Para ello hemos invitado a una persona espectacular, con mucha experiencia, justamente ha sido ministro de Comercio Exterior, profesor universitario. Buenas noches, Juan Carlos Matius, ¿cómo estás? Hola, Miguel Ángel, muchas gracias por la invitación. Juan Carlos, ¿tú crees que el Perú tiene la posibilidad de convertir esta crisis global en una oportunidad? Sin duda, mira, cuando se planteó esta postura del gobierno del señor Trump, yo reflexionaba sobre lo siguiente. Yo decía, para Perú, Estados Unidos representa el 13% de las exportaciones, es el segundo mercado destino, fue el primero hace 10 años, ahora es el segundo después de China, China pesa 34%, y por consiguiente es un socio absolutamente relevante para el Perú. Pero si invertimos la figura y decimos qué significa Perú para Estados Unidos, Perú significa un error estadístico, es decir, lo que Perú le exporta a todo el planeta, en todos los sectores, incluida la minería, el agro y todos los demás sectores, equivale a poco menos de lo que ellos exportan cada 5 o 6 días. Eso significa que no somos relevantes comercialmente para ellos. Otra preocupación era que el señor Trump decía que los países tenían balanza comercial superavitaria con Estados Unidos. En el caso de Perú es lo inverso, ellos tienen balanza comercial superavitaria con nosotros. Lo tercero es que decía, todos los países que han negociado un TLC han salido beneficiados más que las empresas norteamericanas. Lo inverso en el caso de Perú, porque Perú antes del TLC tenía un mecanismo que se llama ATPDA, que te permitía entrar al mercado americano sin pago aranceles, pero se iba revisando periódicamente. Bajo esos conceptos uno podría decir, oye, no es justo ni siquiera que se hable de un arancel recíproco y nos pongan de la nada 10% de 0 a 10. No corresponde, no hay manera de explicar técnicamente que eso aplique, porque recíproco parecería que nosotros le estamos cobrando 10 a ellos y le cobramos entre 0 y 2. Bajo toda esa argumentación que te acabo de resumir, uno diría, está bien lo que está haciendo el gobierno peruano a través de la Cancillería de plantear una, entre comillas, negociación. Ya vimos que no. El propio señor Trump dijo que habían 70 países, no voy a utilizar el término por respeto a la audiencia, pero que habían ido a rodearse. Términos propiamente peyorativos, sí, hacia el Perú. Totalmente, en general, ¿no? Entonces yo diría, más que tocarle la puerta al Departamento de Comercio de Estados Unidos y las autoridades gringas, cuando Perú no pesa nada para ellos, pero sí se pone bajo los reflectores y puede haber la preocupación de la enorme presencia china en el Perú y del puerto de Chancay, donde de repente podríamos terminar con un arrebato del gobierno americano diciendo súbanle los aranceles a China, no les voy a bajar ni un punto, y además quiero que frenen las inversiones chinas acá, nos pondría contra la pared en una situación bastante complicada. Claro, pero ¿para qué buscar eso? Eso va a depender también de cuánto significa en nuestra economía, ¿no? Sí, pero más que eso yo diría, es el espacio para dirigirse más bien a las empresas norteamericanas, no al gobierno norteamericano, a las empresas, porque yo le diría, por ejemplo, a las empresas norteamericanas que hoy día están exportando hacia el mercado chino. Hay empresas del sector químicos, metalmecánica, manufacturas de madera, tecnología, que exportan de Estados Unidos a China. Yo les diría, el señor Trump, el presidente de Estados Unidos, ha dicho que quiere que las inversiones regresen a Estados Unidos y es un objetivo totalmente válido. Pero les planteo que contemplen esa posibilidad. Si vienen a invertir al Perú, les ofrecemos 3 ventajas nítidas. Una primera ventaja, Perú tiene 23 TLCs, varios de ellos con el Asia, con Corea del Sur, con China continental, con Singapur, pronto con Indonesia e India.
etcétera. Por lo tanto, tenemos ventajas de acceso para esos mercados. 2, la ubicación estratégica del puerto de Chancay y Callao permite llegar en una ruta directa. Y 3, acaba de ser aprobado antes de Semana Santa la ley de zonas económicas especiales, que podría significar, apenas se reglamente, que si inviertes acá tienes 5 años de no pago el impuesto de la renta. Entonces, tratar de ir hacia las empresas, un roadshow súper agresivo hacia Estados Unidos y Brasil, que me parece otra plaza súper relevante. Así es, ya has dicho casi todo. La siguiente pregunta era, pues, ¿cuáles son las fortalezas geopolíticas del Perú, no? Ahí están, o sea, justo tocabas el punto que me estaba anticipando de responderte. Tenemos estas enormes ventajas que podrían ser el argumento para ir a tocarle la puerta en un roadshow súper bien puesto con cartera de proyectos de inversión a Estados Unidos. Y decía Brasil, porque en el caso de Brasil, si en el resto de América Latina embarcar por el puerto de Chancay significa en promedio ahorrarte 10 días versus lo que significa hoy, que te tienes que ir a uno de 2 hubs, a Long Beach en Estados Unidos o a Manzanillo en México. Y hacer eso para llegar a China te demora 45 días, si lo haces de Chancay o Callao te demoras 35. 10 días de ahorro. En el caso de Brasil significa 16 días de ahorro, porque se dan la vuelta por el canal de Panamá. Entonces los brasileros están fuertemente interesados en explorar estas 3 ventajas que te mencionaba para salir al mercado asiático. Y en ese mismo camino de las fortalezas geopolíticas del Perú, ya tenemos a Callao funcionando, ya tenemos a Chancay funcionando en Marcha Blanca. ¿Qué otros puertos pueden contribuir justamente a aperturar el mercado peruano o a convertirse en un punto de paso importante geopolítico? Si bien tienes un Eten en el norte, tienes un Matarani, tienes un Marcona, tienes un proyecto enorme que está como proyecto, no es un puerto, no es una realidad del día de hoy, pero es el puerto de Corio en Arequipa, ¿no? Ese puerto tiene mayor profundidad que Chancay, supone el doble de inversión que en Chancay. En Chancay estás hablando de 3.600 millones de dólares, acá estás hablando de 7.000 millones, pero puede ser un proyecto tremendamente importante para capturar carga, por supuesto, no solamente Perú, sino el resto de América Latina hacia el sur. Entonces, como que Perú tiene enormes potencialidades. Y es más, buen punto que mencionas, porque de cara a Estados Unidos uno podría ofrecerle, entre otras cosas, posibilidades de invertir en un puerto aún más grande que el que tiene Chancay. Y si yo me pongo en los zapatos de la empresa norteamericana, diría que me importa que sea una inversión china, que finalmente es inversión privada de uso público. Me instalo en la zona económica especial de Chancay, uso ese puerto, que ya invirtieron los chinos, y lo uso para salir al mercado asiático con mayor eficiencia y competitividad, ¿no? Entonces, por ahí tendría que venir el esfuerzo, ¿no? Ahí estamos en Arequipa, que es al sur. Al norte del Perú, ¿hay algún otro puerto que se pueda desarrollar, que tenga igualmente un alto calado? Sí, no el nivel de calado que encuentras en Chancay o en Corio, pero tienes puertos estratégicamente bien ubicados, como el que te mencionaba, el caso de Lambayeque con Eten, o el caso del puerto de La Libertad, que en algún momento más bien se interpretaba como que no tenía suficiente calado, a pesar de que eso supone inversiones para lograr una profundidad que permita la salida de buques de carácter internacional, pero mira cómo tiene sentido pensar en Salaberry, porque tú dices, oye, si yo soy una planta agroexportadora importante, como están la mayoría de plantas agroindustriales ahí, y yo exporto espárrago en frasco de vidrio, pero el frasco de vidrio lo traigo a Europa. ¿Por dónde viene ese frasco? Por Callao. Y por lo tanto pago 600 kilómetros de flete para que me llegue el frasco a mi planta. Y luego proceso el producto y lo embarco. ¿Por dónde lo embarco? Por Callao. Otros 600 kilómetros, 1.200 kilómetros en la ida y vuelta. Voy a sostener el puerto ahí. Imagínate la inversión que permita que sea un puerto de carácter internacional. Entonces, como que Perú tiene esa ubicación a la que tú hiciste alusión al principio, que es estratégicamente muy potente. Muy potente. ¿Con qué países podríamos tener, ya que podríamos tener puertos en el sur, puertos en el norte, ya tenemos Chancay, tenemos Callao, y otros que se van a ir desarrollando porque vemos inversiones incluso hasta turcas en algunos puertos? La interconectividad hacia los países de Sudamérica, como es, ¿no?, Argentina, Brasil, Uruguay, ¿no?, Ecuador, los países limítrofes y sobre todo Brasil. Tenemos la infraestructura vial
o multimodal para lograr que ser atractivos de que la mercadería llegue a nuestros puertos y vaya a estos países? Ahora, estamos en ese proceso, por eso es importante en el tema de Brasil, el tema de las IRSAs, que se está haciendo un trabajo importante ahí, y la propuesta incluso de la conectividad por vía ferroviaria, que es algo muy poco explotado en el país, ¿no? Entonces, eso es necesario y es fácil evidenciar el costo-beneficio que significa una inversión por alta que sea, porque nuevamente estamos hablando del concepto hub, no estamos pensando en qué carga de Perú voy a capturar y a copiar para vender al mercado asiático, sino que carga de América Latina. Y yo creo que en el mediano plazo el grueso de esa carga va a venir del resto de países y principalmente de Brasil, menos que de la carga peruana. Entonces es súper importante lo que acabas de mencionar, porque ese tema de conectividad, de transporte ferroviario, de transporte terrestre, es forzoso, y creo que una ventaja que tiene Perú, más allá de las críticas que podríamos hacer de planeamiento en el aeropuerto o en el puerto de Chancay con respecto a la conectividad, al ser una obra, no un proyecto, obliga a que todo lo demás se tenga que priorizar. Por lo tanto, esas salidas de Ancón, esa conectividad con Brasil, se va a tener que priorizar porque los puertos ya son una realidad. No solamente Chancay, recuerda que en el Callao están dos de los principales jugadores del mundo en inversión portuaria. Está APM Terminals de Dinamarca con 500 millones en el Muelle Norte y DP World, los emiratíes, con 1.000 millones en el Muelle Sur. O sea, y ese es el puerto que mueve el 82% de la carga del Perú de entrada y salida. A eso se suma un Chancay que está ahí nomás, a 76 kilómetros de Lima. Pero justamente una de las críticas que a veces escuchábamos era de Chancay hacia Lima o de Chancay hacia el norte, ¿no? O Lima para ir hacia el sur. No hay una infraestructura vial adecuada, que como política de Estado, ¿hay algunos proyectos que se podrían ejecutar? Sí, o sea, yo entiendo que el MTC está teniendo eso como una prioridad, y a eso me refería cuando te decía que al no ser un proyecto sino una obra, obliga no solamente a lo que tiene que hacer el MTC, sino por ejemplo los sistemas de vivienda, de salud. O sea, Chancay cambia, o sea, el metro cuadrado sube ya no solamente que en las áreas comerciales por el puerto, sino pronto en las áreas industriales por la ley de zonas económicas especiales, y pronto para vivienda permanente y recreación, donde a ver lo lindas que son las playas del norte chico, mucho más lindas que la del sur chico, donde tienen los balnearios más maravillosos del Perú, ¿no? Pero eso, y ese es en el kilómetro 76 versus el ciento tantos. Pero parece que eso que sería el camino no va de acuerdo a lo que encontramos en la realidad. Por ejemplo, hay proyectos inmobiliarios bastantes en Chancay, incluso también proyectos de vivienda, casas campestres, casas de playa, incluso también hay proyectos inmobiliarios para áreas industriales, pero todos estos en la práctica o son terrenos eriazos, considerados así, o son terrenos agrarios, y no hay un plan de desarrollo urbano de Chancay que justamente establezca con prontitud justamente los cambios de uso y lo que lleva a esta formalidad, lo que está haciendo que muchos empresarios compren de una manera casi informal terrenos, se vean obligados cerca a las pistas para las industrias y las casas, pero no tengan un título de propiedad. Básicamente también tendría que haber algún tipo de coordinación con el gobierno local. Sin duda, ahí es un tema de los tres niveles, ¿no? Gobierno central, gobierno regional, municipal, y la palabra que tú has utilizado, planeamiento de desarrollo, digamos, urbano y industrial y comercial. Es decir, claramente hay fallas, por ser generoso en la manera como lo expresamos, en la parte de planificación, tanto en el puerto como en el aeropuerto, ¿no? Por las razones que sabemos. Pero dado que es una obra terminada, en el caso del puerto, una primera fase, en el aeropuerto prácticamente terminada en su totalidad, obliga a que todo lo demás que acabas de mencionar se priorice en el corto plazo. Entonces, ahí hay desafíos súper importantes, ¿no? O sea, cuando hablamos al principio, te decía hay tareas que son para un nuevo gobierno, que tiene que ver el horizonte largo de cómo crecer el Perú, cómo insertarse en la economía global y tal, y hay temas que son inmediatos, ¿no? Y que tendrían que trabajarse desde ya para poder capitalizar esa en ese mismo camino tenemos pues lo que se llama el transporte multimodal. Hemos hablado de los puertos que podríamos tener en todo nuestro litoral para ser atractivos,
tenemos el tema de las carreteras transversales que nos contacten Sí. con otros países, Sí. y el tema de los trenes, que es una alternativa altamente costosa, pero económicamente viable, y el tema de los aeropuertos. También se está desarrollando algunos proyectos de inversión respecto a los aeropuertos, porque básicamente pues muchos de estos empresarios van a tener que venir y a veces pues Sí. estos aeropuertos cuando uno llega son pequeñitos, no Sí. tienen capacidad, Sí. a veces uno tiene que estar dando vuelta para que pueda aterrizar. Sí. Esto piensa cuánto te limita hoy en el sentido de tener pues un QELAP o pretender luego un choque Quirao sin tener una previsión clara de la infraestructura, no solo conectividad, que es fundamental, lo que ha tocado, sino infraestructura hotelera para poder atenderlo. Cuando traes pues a esa población de adultos mayores de Japón, tienes que tener pues hoteles con agua caliente, transporte que no agarren trocha 6 horas, sino eso puede funcionar para un mochilero, pero no para un perfil de turista alto, ¿no? Entonces hay desafíos enormes. Esta ley de promoción turística que se acaba de aprobar hace poco pretende contemplar, entre otras cosas, algunos esfuerzos de inversión en infraestructura que me parece que es correcto. Lo que no me parece correcto es que le estén restando presupuesto a la parte promocional, donde se pretendía volver a revitalizar la marca Perú y promocionar el destino agresivamente como se hizo en algún momento, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, pero Hay algunos sí, países que parte de su PBI fuerte es el turismo. Sin duda. ¿El Perú podría encaminarse a eso? Sin duda, tenemos mucho más recursos que muchos países. Yo he estado en el FITUR, que es la segunda feria más importante de turismo en el mundo y para Perú la número 1, en España, y el propio ministro de Industria y Turismo de España se queda sorprendido. Se hizo el lanzamiento de la campaña Perú Wow y él repetía en la conferencia de prensa Perú Wow, porque decía, me da la vuelta, no voy a mencionar países para que no suene una crítica frontal, pero casi todos los países eran monotemáticos y en el Perú tenías turismo aventura, turismo de reuniones, nómadas digitales, arqueología, tenías avistamiento de aves, avistamiento de ballenas, turismo gastronómico, o sea, teníamos como 14 categorías diferentes. Hasta el turismo médico. Por supuesto, turismo médico también, ¿no? Entonces se veían sorprendidos del portafolio que teníamos para ofrecer, ¿no? Perú, ¿cuál es la ventaja respecto a los otros países de Sudamérica? ¿Por qué, qué nos diferencia de los países que están en la costa, como Chile, como Ecuador? Sí. A ver, tenemos varias diferencias. Dos principales que yo relevaría serían la ubicación estratégica, que ese es un elemento fundamental y que explica por qué lo escuchas al ministro de Comercio de China y al embajador de China referirse en foros internacionales a Perú como punto estratégico para China en América Latina. Y lo otro es el clima. Si me dijeras la explicación principal es el desarrollo del exportador peruano, más allá de una serie de ventajas que suponen el esfuerzo privado también, por supuesto, yo diría que clima sobre cualquier cosa, ¿no? Entonces, esa variedad de microclimas, esa ubicación, ese tipo de suelo nos permite sacar unos productos simplemente espectaculares en el mejor momento del año y estar logrando lo que logramos. Número 1 en arándanos en el mundo, número 1 en uvas, número 2 en paltas después de México, número 5 en cítricos, número 1 en banano orgánico, número 1 en café orgánico. O sea, Perú ya es un jugador relevante, ¿no? En pocos años, el Perú pues, ha ampliado su oferta exportadora en productos agrícolas, Sí. ¿no? Ha crecido la frontera agrícola, pero uno sigue mirando al Perú y ve grandes desiertos, Sí. Grandes espacios sin ser utilizados por un tema de carencia de agua, ¿no? Sí, Son sí. desiertos, Sí. pero cuando vamos a países como Chile vemos iguales desiertos, pero llenos de Sí. plantas verdes con riego tecnificado, tecnología, ¿no? Y nuestro país, ¿qué debería hacer para ampliar su oferta, pues, o su frontera agraria? Por ejemplo, ese tema de los proyectos de irrigación importantes, ¿no? O sea, pensar en Majes, pensar en Siguas, pensar en Olmos en el norte. Estás hablando de algo central. Yo te diría, por ejemplo, en el caso de Olmos, que por eso me preocupaba toda esta coyuntura donde pretendía paralizarse un proyecto de esa envergadura, podríamos estar pasando de poco más de 10.000 millones de dólares en agroexportaciones a acercarnos a los 12.500, 13.000. Eso significa mucho puesto de trabajo directo e indirecto. Un beneficio enorme para el Perú y particularmente para el norte del país. Entonces,
es caer en la trampa de ponerle stickers a las empresas, empresa mala, corrupta y tal, sin mirar en detalle de qué se trata, cuál es la contribución y los niveles de control que tiene que haber. Por supuesto, yo soy el primero en la fila en ponerme anticorrupción, pero no le pongo stickers a... Claro, o sea, no frenar la inversión, no frenar la ejecución de las obras. Por supuesto. Por último, que se aperturen nuevas posibilidades, nuevas formas de control, pero que se ejecuten. Totalmente. Porque básicamente nos quita una gran posibilidad de aprovechar esta coyuntura justamente que nos pone en una posibilidad que podría ser de ventaja respecto a otros países, si ampliamos la frontera agrícola. Totalmente, y con las características que hemos mencionado, es un agro que ya ha evidenciado la fuerza que tiene la capacidad de capturar mercados. O sea, hoy día, como la gastronomía peruana, hay un reconocimiento hacia la calidad del producto agrícola peruano. O sea, es imposible que vayas a Madrid o Barcelona, vayas a un supermercado y no encuentres arándanos o uva peruana, lo propio en China. Entonces ya tiene un posicionamiento, un nombre Perú como suplidor de alimentos de alta calidad, ¿no? También ya hemos hablado del tema turismo, hemos hablado del tema agrícola y el tema pues de la pesca. Sí. También el Perú está haciendo algo para, gracias a la pesca y nuestras 200 millas, podamos exportar, aprovechar algunos tratados internacionales. Sí, lo que pasa es que durante muchos años se concentró el esfuerzo exportador en harina de pescado, harina y aceite de pescado, pero si hay un desarrollo importante en pesca para consumo no directo, ¿no? Por ejemplo, conchas de abanico, langostinos, abalones, caracoles, macha, pota, merluza en su momento, sardina congelada para carnada de atún. Entonces, si hay empresas que están entrando fuertemente, y no me refiero solamente a empresas peruanas, hay inversión española, por ejemplo, en el norte del Perú, para desarrollo de productos, ya no solamente el congelado clásico, sino productos empanizados para consumidor final, inclusive con marca. Entonces, es otro sector. O sea, en algún momento se hablaba de la riqueza marina y se situaba Perú como el segundo país después de China con mayor riqueza marina por esa confluencia entre la corriente del Niño de aguas calientes y la corriente de Humboldt de aguas frías, que da una temperatura particular que te permite desarrollar mucho producto que no se da en otras partes del mundo. Juan Carlos, cuando te escuchamos de verdad decimos, wow, Perú de verdad es un país rico. Sí. La pregunta sería, y tú también has estado en el gobierno en algún momento, ¿por qué todas estas fortalezas que tenemos como país no han sido aprovechadas todos estos años? A ver, eso partiría de redefinir ese concepto de riqueza. Perú es un país de mucho recurso, que no significa un país rico, ¿no? Riqueza tendría que ver con la capacidad para transformarlo y comercializarlo, y eso genera la riqueza. Entonces, lo que sí te digo a favor es que en los últimos años parte de ese proceso al que tú aspiras y yo también se viene dando. O sea, por eso ves empresas peruanas que no son la número uno en el Perú ni en América Latina, la número uno en el mundo. O sea, te hablo acá, la empresa peruana Camposola, la número uno en el mundo de exportación de espárragos. Entonces, y atrás de la empresa viene toda una cadena de 7.4 empresas que participan, proviendo la caja de cartón corrugado, el suncho, la grapa, la bolsa plástica, el transporte, toda la cadena que involucra esa producción. Entonces, creo que estamos en esa ruta y el sector exportador está marcando una línea de desarrollo país que creo que está dando resultados interesantes, ¿no? ¿Crees tú que los políticos de nuestro país tienen alguna responsabilidad para que no se hayan ejecutado políticas públicas justamente que nos lleven a aprovechar al máximo los tratados de libre comercio, aprovechar al máximo nuestra posición geográfica, aprovechar al máximo los recursos que tenemos? Sí, yo creo que responsabilidad existe. Desde el momento que te sientas en el Estado, asumes una responsabilidad importante. Yo siempre me he referido al funcionario público, primero aclarando que, y yo me acojo más a un término que utilizan los norteamericanos, que es public servant, ¿no? Servidor público más que funcionario público. Funcionario te sientes el importante, servidor público significa que reconoces que el empresario y la ciudadanía son tus jefes, no al revés. Tú no eres el bacán, tú sirves a la sociedad, ¿no? Y lo otro es que yo digo siempre ese funcionario público, respondiendo a tu pregunta, la responsabilidad, debería tener 3 características para mí, ¿no?
¿Bien remunerado? Sí, bien remunerado, porque necesitas a alguien que esté Por metido supuesto, 24/7. tiene que tener incentivos. Claro, y no puede estar pensando... Si y soy después calificado, ¿cómo voy a un lugar que me Claro. pagan por debajo de lo que corresponde? Exacto, y esa es la segunda característica. Súper bien calificado. Si tú cuando quieres contratar un gerente para empresa, contratas un headhunter que te ponga la terna, ¿por qué no hacer lo propio con un ministro? ¿No? Porque lo llamen. Si alguien quiere sugerirlo, que entre al proceso y gane, ¿no? Y tercero, súper bien sancionado. Si tú cometes una falta siendo un civil y yo cometo la misma falta, mi pena debería ser el doble que la tuya, porque encima a mí me pagan con impuestos de todos los peruanos. Pero eso redondea lo que te quiero responder, en el sentido que claramente es una responsabilidad. O sea, no pueden primar intereses versus un interés supra, que es el interés país. Entonces, todas estas miradas en muchos casos suponen inversiones que políticamente no te reditúan a corto plazo, sino la gente se dará cuenta más adelante. Imagínate que es una reforma educativa. Nadie te va a reventar cohetes hasta que acá salgan en 6, 7 años unas generaciones nuevas súper bien formadas y digan, oye, fue Miguel Ángel el que gestó esto 8 años atrás. Recién eso, no para las elecciones del 2026. Pero de todas maneras vienen las elecciones del 2026, cada partido, son más de 40 postulantes, establecen sus planes de gobierno. En estos planes de gobierno, ¿qué políticas públicas consideras tú que se deberían considerar para despertar estas fortalezas dormidas de nuestra ubicación geopolítica y de los recursos naturales que tenemos? Yo partiría, hablando del nuevo gobierno, ya no de este trayecto hasta las elecciones, sino del nuevo gobierno, yo partiría de darle una mirada fresca al ranking mundial de competitividad para identificar aquellas áreas donde Perú está particularmente rezagado, que son fundamentales y que están encima de cualquier cosa. Educación y salud para empezar. Educación, salud, infraestructura, ciencia y tecnología e institucionalidad, que la fortalece en nuestras instituciones, la meritocracia de la que hablamos en algún momento, y desconfianza en el Poder Judicial, altos niveles de corrupción están acá. Entonces, estos serían elementos para definición de políticas públicas que significan reformas estructurales. Lo que pasa es que una reforma estructural se hace al inicio de un gobierno, no al cierre de un gobierno, y menos un gobierno que tiene un bajísimo índice de aceptación por la ciudadanía. Entonces, son cambios súper importantes. Y que ponte a pensar, o sea, si tú eres un gobernante y a la ciudadanía le das servicios básicos de salud y le das posibilidad de educación de un nivel razonablemente bueno, has hecho un montón. Has hecho un montón, y te aseguro que esa población va a estar mucho más adversa que tirar piedras y manifestaciones si tiene lo fundamental cubierto, ¿no? Entonces, yo iría por ahí. Obviamente hay varios ejes de lo que hemos hablado primero, que es cómo impulsas el emprendimiento, cómo bajas los niveles de informalidad, cómo estimulas el desarrollo productivo, la orientación hacia afuera. Hay un montón de políticas, pero me centraría como punto de partida en los 5 ejes de rezago en materia de competitividad, ¿no? ¿Y cómo integrar, Juan Carlos? Porque aquí está, cada grupo político tiene su tendencia, un poco más para aquí, un poco más para allá, pero pensando en políticas de país, que como mínimo deberían tener unos 20 años, es decir, consideradas un largo plazo, aunque hay países que lo consideran mediano plazo, 20 años, pero consideremos 20 años un largo plazo. ¿Cómo podríamos integrar pues esta visión que tú nos comentas en un futuro gobierno de turno? Lo que pasa es que yo sí rescataría algo que se hizo más allá del personaje durante la era del señor Toledo, que fue el Acuerdo Nacional, ¿no? O sea, juntar a los diferentes partidos políticos, a las distintas fuerzas empresariales, a la academia, hasta la iglesia, a las fuerzas militares, y llegar a ciertas posturas de consenso. No interesa que seas de derecha, izquierda, rojo, verde, amarillo, lo que fueras. ¿Por qué te negarías a decir objetivo de corto plazo, no de mediano ni largo, de corto plazo, pobreza extrema cero? Hoy día está en 5.7%. ¿Por qué no podría ser un objetivo de mediano plazo bajar a 15 puntos la pobreza, que hoy día está en 28, si antes la pandemia estaba a 20.5? No estamos hablando de niveles alucinantes, estamos hablando de niveles viables, muy cercanos a lo que hemos estado. En los 15 años previos a la pandemia, Perú y Colombia fueron los que más redujeron la pobreza. En Perú lo redujimos 30 puntos, de 50.2 a 20.5. O sea, no te estoy hablando de cosas, ilusiones, utopías, cosas que se pueden lograr. ¿Por qué nos tendríamos que oponer a una reforma educativa potente para lograr acceso a una educación de calidad en la mayoría? Como una prioridad. Como dijo el señor Bukele en El Salvador, la plata alcanza cuando no te la robas. Cuando no hay corrupción,
Por supuesto que siempre es un recurso limitado, pero si priorizas bien y atacas los temas que son medulares para la población como educación y salud, deberías tener recursos para poder hacerlo. Juan Carlos, ¿qué se te viene a la mente cuando te dicen Perú, seguridad e inversión? Digamos, una contradicción, porque creo que tenemos una capacidad increíble para capturar inversión en el país con un montón de recursos para hacerlo, pero la seguridad como una amenaza al costado, que es algo que no puede esperar. O sea, creo que es uno de los problemas más urgentes, porque se ve, por ejemplo, es una de las explicaciones de por qué el turismo batalla y tienes un empresariado súper guerrero, pero no logra recuperar los niveles prepandemia, y en parte es por una inseguridad que asusta a cualquiera que viene afuera. Y si le hablas de inversiones en sitios maravillosos, pero le dices, oye, acá hay sicariato y secuestro mañana, tarde y noche, ¿por qué invertir en el Perú? ¿Por qué? Por más maravilloso que sea, prefiero un sitio menos maravilloso, pero seguro, ¿no? Pero la seguridad es trascendental, es una amenaza permanente, ¿no? Juan Carlos, de verdad, muchas gracias. Tu aporte siempre es muy valioso, de verdad. Muchas gracias por todo lo que nos has dado, y espero pues que todos los candidatos incluyan justamente estos puntos que tú has indicado para pensar no en un partido, no en una facción, sino pensar en un país. Claro que sí. Muchas gracias a todos. No se olviden de ver tu programa En la Mira de la Ley los lunes y jueves a las 5 p.m. Ingresa y suscríbete.